Juan Carlos Saavedra. En nuestro viaje nos acompaña la literatura de las islas. El libro en la maleta. La literatura puede jugar una gran labor a la hora de mantener vivo todo aquello que puede estar comprendido dentro de lo que conocemos como canariedad. Sin lugar a dudas, la conservación de nuestras tradiciones también está en manos de las próximas generaciones, en concreto los que hoy son niños y jóvenes. Eso nos hace plantear una cuestión. ¿Qué papel debe jugar la literatura infantil y juvenil dentro del mundo cultural canario? Vamos a intentar responder esa pregunta junto a Daniel Martín Castellano, escritor. Bienvenido a La Maleta, Daniel Martín. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Primera cuestión, acabo de hablar de la literatura infantil y juvenil. ¿Qué debemos entender por este tipo de literatura? Pues mira, es una pregunta que quizás hace 15, 20 años hubiéramos hablado de rangos de edades, pero yo creo que últimamente esa frontera de las edades se ha eliminado. ¿Y por qué? Porque cada vez más son aquellas personas que consideramos adultos que se acercan a la literatura infantil como una manera de entretenimiento, de divertimento, de buscar también información. Entonces a mí me gusta decir, me gusta contestar últimamente que la literatura infantil es aquella que puede empezar a leer puede empezar a leer un niño, una niña, desde sus primeras edades, que empieza a leer hasta el infinito. Y así cogemos ese rango de edad de esos adultos que también se acercan a la literatura, que presumiblemente está escrita solo para niños, pues como te decía, para divertirse, para entretenerse, para pasárselo bien, para reírse. Entonces en un ámbito como es difícil establecer los límites, ¿no? Así que me gusta contestar así. La literatura infantil es aquella que puede empezar a leer un niño o una niña hasta la edad que quiera, ¿no? ¿Crees que la literatura infantil y juvenil sigue siendo la cenicienta dentro del mundo del libro? Yo creo que sí, pero está cambiando algo y está cambiando el propio sentido y sentimiento de los que nos dedicamos a escribir y a hacer literatura infantil y juvenil. Porque sí es verdad que ese sentimiento de sentirnos los pequeños, los últimos, los olvidados, o esa literatura fácil, yo creo que cualquiera que se dedica a escribir literatura para niños y para niñas sabe que no es así. Y ese sentimiento ha cambiado de los propios creadores. Quizás, vamos a decir, otros agentes educativos todavía te sigan viendo como que haces una literatura porque o no te atreves a escribir para adultos, todavía te siguen diciendo ese tipo de cosas, ¿no? O es más fácil, o a veces escribes una cosita para niños, e incluso la frase te ponen esto muy simpático, Juan Carlos, porque te utilizan incluso frases en diminutivo, como si los niños no fuesen seres inteligentes y necesitaran hablarle de otra manera. Pero yo creo que la autora actual de literatura infantil y juvenil no se siente así. Y yo creo que sí puede crear un cambio de paradigma de aquí a unos años. Somos nosotros los creadores los que no nos sentimos que hacemos algo inferior, algo pequeño, sino todo lo contrario. Nos empezamos a sentir muy orgullosos de lo que hacemos, de lo que escribimos y por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Pero es verdad que incluso dentro del ámbito educativo tengo experiencias de cuando escribo algo para adultos, pues alguien decirte cosas como, y estoy hablando de un maestro, una maestra, decirte, hombre, parece que vas a escribir algo serio, como si escribir para niños o para niñas, pues no fuese lo suficientemente serio, ¿no? En un mundo que camina, yo creo una falsa globalización, porque más bien es una americanización de la cultura, ¿tú ves a la literatura infantil y juvenil como una herramienta válida para mantener entre los más jóvenes eso que llamamos, quizás muchas veces sin saber lo que es eso, la canariedad? Sí, pero contundente la respuesta, Juan Carlos. Cuando uno visita colegios, se encuentras con los lectores o hablas con los docentes o hablas con las familias, con los padres, porque la literatura infantil y juvenil tiene una particularidad. Rara vez
es el niño quien elige, es la niña quien elige, es el padre, es el adulto quien da ese paso. Pero cuando el chiquillo se encuentra con un buen libro de literatura infantil, que además está ambientado en nuestras islas y descubre esos elementos que que forman parte de nuestra cultura y de nuestra identidad, le ayuda a reconocerlo y a encontrarse. Y además nos sucede algo a los escritores cuando eso pasa, que te llena de mucha satisfacción y te das cuenta de que no entra en competición con otros elementos culturales, sino que lo pone en valor. Y yo creo que sí, que es fundamental, porque la literatura no solo es cultura, sino también es arte. Y el arte es una manera de entender nuestro entorno. Y cuando yo escribo y hago arte, los que me leen interpretan esa manera que yo tengo de ver, mi manera de sentir el ser canario. Y lo descubren en mi literatura. Y ellos lo hacen propio. Por lo tanto, no sé, yo como niño, cuando descubrí esa literatura que se hacía en Canarias, fue una manera de acercarme a mi identidad. Yo recuerdo, sin entender bien lo que leía, pasando las páginas en casa de mi abuelo de ese Natura y Cultura de las Islas Canarias. Y era como un tesoro ver aquello, ¿no? Y yo creo que sí, que sí sucede así. De todas formas, también aquí entra nuestra forma de hablar, que también mucha gente la ve en peligro. Supongo que esa literatura infantil y juvenil, que los chicos y las chicas lean cosas escritas como nosotros hablamos, también apuntala esa forma de hablar nuestra. Sí, y curiosamente me está ocurriendo cuando me encuentro con el profesorado, que valoran eso muy positivamente, ¿no? Porque se dan cuenta de que se está perdiendo nuestra manera de hablar, que no solamente es nuestra manera de hablar, y reitero algo que dije antes, nuestra manera de entender la vida. Y porque cuando yo digo un chiquillo, cuando escuchas tú lo de chinao, no es solamente una palabra que define algo, es una palabra que demuestra cómo entendemos esa relación con los más pequeños, con lo pequeño de nuestro entorno. Entonces, yo creo que sí, además te digo que es muy valorado entre los educadores que la literatura consiga eso también, en que no perdamos nuestra manera de nombrar las cosas y el lenguaje es pensamiento. Por lo tanto, no es banal que perdamos nuestra manera de hablar, porque eso también nos hace perder nuestra manera de cómo sentimos y pensamos en Canarias. Cuando se habla de literatura, alguien que nos pueda estar escuchando y pueda darnos la razón que la literatura infantil y juvenil puede ayudar a mantener nuestras tradiciones, mantener viva la canariedad, muchos se preguntarán, claro, ¿y qué autores, qué autores crees tú, consideras clásicos recomendables para lo que nos escuchen adultos, pues busquen y lean ellos y compartan con las personas jóvenes que tienen alrededor? ¿Quién creías tú que serían esos primeros espadas de nuestra literatura infantil y juvenil? Bueno, es una pregunta complicada porque posiblemente me deje alguien atrás, me deje algún Le escritor, algún pedimos escritor. disculpas ya de entrada. Dale, pues eso, yo pido ya la disculpa, sí. No, clásico yo lo veo complicado porque yo creo que tendríamos que dejar de pasar tiempo todavía, porque la literatura infantil y juvenil, el boom de la literatura infantil y canaria, es verdad que habían algunas excepciones en la década de los 70, 80, pero yo creo que el boom vino mucho después. Entonces hablar de clásicos es difícil, pero una Isabel Medina, una Pepa Aurora, un Joaquín Nieto, tú mismo, Juan Carlos Saavedra, no sé, yo creo que Daniel son Martín personas, Castellano. Cecilia Domínguez, yo creo que son escritores, Alexis Ravelos cuando hacía literatura infantil y juvenil, que era magnífica. Yo creo que son escritores de referencia que tenemos que leer. Un viaje fantástico por las Islas Canarias, que yo creo que fue el primer bestseller infantil que hubo en Canarias, pues ahora mismo Ana Belén Hormiga. O sea, yo creo que hay mucha gente y son escritores que no podemos perder. Pero mira, el otro día yo llevé a clase unos libros que se publicaron en la década de los 70, Los aborígenes canarios, con Pérez Aguado. Y mis alumnos estaban entretenidísimos con esos libros, viendo las ilustraciones, preguntando qué significaba, qué era aquello. O sea que hay una literatura que está ahí y que hay que ponerla a disposición para que pueda ser leído, pero pues yo creo que esos autores son ahora mismo imprescindibles, ¿no? Isabel Medina, Lola Suárez, Pepa Aurora, pues eso, ¿no?
Sí, que la recomendación sería a los que nos están escuchando que apunten esos nombres y que en cada casa debería haber un libro de estos referentes. Tú tuviste una curiosa experiencia con eso de que los libros estén escritos en canario, con un libro que publicaste para todo el estado. ¿Nos la puedes contar, que es muy significativa? Sí, bueno, y todavía con 2 libros me ha pasado, ¿no? Cuando uno manda el manuscrito, pues uno escribe en cómo habla, como es, y uno escribe en canario. Y de verdad que cuando me devolvían las correcciones, y muchas veces teníamos que discutir y discutíamos con el editor porque decíamos, pero mira, es que nosotros hablamos así. Pero aún así, a pesar de esas discusiones, cuando el libro llegaba a las librerías, en algunos casos incluso me ponían una segunda persona del plural cuando yo no hablo así, y me cambiaban la tercera persona, etcétera, etcétera. Y esas cosas no estamos hablando de hace muchísimos años, estamos hablando de hace 12, 13, 14 años que estas discusiones se tenían cuando uno quería publicar o uno te proponían publicar con editoriales que distribuían a nivel nacional. Es curioso, como hay editoriales como Anaya, que tienen una propia serie Volcán. A veces me pregunto por qué, si es buenísima literatura, no se publica en otros lugares, porque esos libros no se distribuyen en otros lugares. Hemos tenido también una gran suerte, que son editoriales que publican en canario. Y eso también es muy importante, porque hace que lo que estamos hablando, primero, que yo como creador no me sienta corregido, intimidado por algo que no me tienen que corregir, y que parezca que lo que se está diciendo es que yo tengo que escribir de esa determinada manera para que otros niños y otras niñas de otros lugares me lean. Y al principio te crea, Juan Carlos, una cierta duda, hasta que uno dice, pues no, yo soy así, yo escribo así, y si me quieres publicar así bien, y si no, pues ya buscaré otra manera de publicar. Pero es verdad que eso sucedió, pues mira, en el 2008, 2009, pues me ha sucedido ese tipo de cosas, ¿no? Que ya no sucede porque uno también pone sus límites y uno ha aprendido con el tiempo y dice, pues esto no sucede más. Pues por lo que te estoy escuchando, es una buena idea a todas las personas que nos preocupamos por mantener vivas nuestras tradiciones, hacer que nuestros libros escritos y ambientados y relacionados con nuestra cultura lleguen a los más pequeños para que aprendan de pequeñito a conocer su entorno. Sí, sí. Y mira, Juan Carlos, me gustaría decir una cosa que porque me parece muy importante, es dar el salto de la escuela a las casas. La escuela canaria ha hecho una gran función, una gran labor con todo lo que tú estás diciendo, porque son los maestros, las maestras las que se preocupan que nuestros libros estén en las bibliotecas escolares. Pero es importante que ese salto se dé a las casas, y que cuando un papá, una mamá vaya a una librería, pues aparte de estas grandes colecciones que son vendidas por grandes grupos editoriales, pues también busquen las editoriales que trabajan aquí con autores canarios que son muy buenos y que hacen muy buena literatura. Es importante dar ese salto, y no solo que seamos leídos en las escuelas, sino que en las casas, pues los papis y las mamis, pues también hagan esa búsqueda de esos libros y esos autores que escriben y que cuentan historias que se desarrollan en Canarias. Pues muchísimas gracias, Daniel Martín, por compartir con nosotros esas reflexiones sobre la literatura canaria y por estar aquí en La Maleta con nosotros. Pues nada, muchas gracias y ha sido un placer. Nosotros continuamos adelante con nuestro programa y lo hacemos con La Folía del Emigrante de Luis Morera.